Todos pensaban que la historia de los visitantes interestelares ya estaba escrita. Que después de Oumuamua y Borisov, nada podría sorprendernos. Pero los datos de 2025 mostraron otra cosa. Algo que no encajaba. Un objeto débil, de magnitud 18, captado por Atlas en Chile, parecía una simple cometa más, hasta que su trayectoria reveló un golpe brutal contra nuestras expectativas. No venía de nuestro sistema solar. Ni siquiera intentaba quedarse. Una órbita tan hiperbólica que dejaba claro lo impensable, aquello había nacido bajo otra estrella. Y, sin embargo, nadie entendía por qué este visitante activaba su coma tan tarde, por qué aceleraba tanto, por qué parecía ignorar todas las reglas conocidas. La pregunta era inevitable. ¿Qué parte de esta historia seguimos ignorando? El cielo, silencioso, parecía guardar una respuesta que solo los datos podían arrancar. A mediados de 2025, el mundo astronómico se detuvo frente a un aviso rutinario, un nuevo objeto detectado por Atlas y confirmado por ZTF desde Palomar. Nada especial, hasta que su movimiento comenzó a desviarse de cualquier curva propia de una cometa local. Su excentricidad orbital, mucho mayor que 1, lo situó de inmediato entre los escasos viajeros interestelares. Su velocidad, cercana a 60 km por segundo respecto al Sol, reforzó la idea, no era nuestro. Pero lo que realmente puso en alerta a la comunidad fue su comportamiento. Mientras otras cometas nuevas empiezan a activarse lejos del Sol, esta esperó hasta adentrarse a poco más de 3 unidades astronómicas. ¿Por qué? ¿Qué escondía bajo su superficie? Y, sobre todo, ¿qué implicaba que una cometa formada en otro sistema estelar cruzara tan cerca de la órbita de Marte, ofreciendo una oportunidad única para ser captada incluso por sondas en órbita marciana? La historia acababa de empezar. Los primeros análisis fueron casi incrédulos. La astrometría mostraba una trayectoria que no dejaba margen de duda, una órbita hiperbólica tan pronunciada que parecía trazada por una mano ajena al Sol. Pero lo desconcertante llegó después. Cuando Hubble obtuvo sus primeras imágenes profundas, la coma ya se extendía miles de kilómetros, activa pero irregular, como si algo interno despertara en oleadas. JWST confirmó la presencia de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, pero en proporciones extrañas, difíciles de encajar con nuestros modelos. Si era una cometa interestelar, ¿por qué su actividad empezaba tan tarde? ¿Por qué los cielos parecían enterrados tan profundo? ¿Y cómo encajaba su enorme velocidad, superando los 60 km por segundo, en esa activación tan tardía? Las preguntas crecían. Y cada nuevo dato parecía añadir una pieza que no terminaba de encajar. Los espectros del JWST fueron la clave para entender el corazón químico del visitante. El exceso de deuterio respecto al hidrógeno, junto con relaciones inusuales entre monóxido y dióxido de carbono, señalaba un origen fuera de nuestra nube protoplanetaria. Eran proporciones que simplemente no vemos en las cometas del sistema solar. La fotometría del Hubble, por su parte, reveló que el núcleo debía ser diminuto, quizá de unos pocos cientos de metros hasta un par de kilómetros, mientras que la enorme nube de polvo amplificaba su presencia. Y los observatorios terrestres hicieron el resto, su inclinación de apenas unos 5 grados respecto a la eclíptica ofrecía un ángulo perfecto para registrar cada variación, cada destello, cada fragmento de gas liberado. Lo que al principio parecía una cometa más comenzó a mostrar una verdad más profunda, su comportamiento no encajaba en ningún patrón conocido. Era un archivo viviente de otra estrella. La conexión final llegó cuando los modelos combinaron química, dinámica y activación térmica. Todo apuntaba a lo mismo, el retraso en su actividad no era un error de medición, sino la huella de su origen. Los cielos de esta cometa habían pasado millones de años enterrados bajo capas densas, formados en un entorno estelar más frío y distinto al nuestro. Su excentricidad enorme, su velocidad desbordada, su química anómala, todo encajaba en una sola frase. No era un visitante cualquiera. Era un fragmento puro de otro sistema planetario. Y esto lo cambia todo. Por primera vez,
teníamos un objeto interestelar activo, liberando su composición real frente a nuestros telescopios. Un mensaje químico, viajando desde otro sol. Las implicaciones fueron inmediatas. Comprender la estructura interna de un cuerpo formado lejos del Sol permite reconstruir procesos que nunca veremos en directo, cómo se forman los hielos, qué mezcla de gases domina, cómo evoluciona un sistema planetario antes de expulsar a uno de sus cometas al vacío interestelar. A corto plazo, la comunidad espera el momento crucial, su paso cercano a Marte en octubre de 2025. La sonda MRO podrá registrar su cola con una precisión imposible desde la Tierra. A largo plazo, misiones como Comet Interceptor, con lanzamiento previsto para 2028, están diseñadas precisamente para visitantes así, inesperados, rápidos, imposibles de prever. Y mientras los datos llegan, una pregunta permanece abierta. ¿Cuántos mensajes más, cuántos fragmentos de otros soles cruzan silenciosamente nuestro cielo sin que los reconozcamos? En el silencio inmenso del espacio, un objeto como 3I Atlas no es solo un viajero, es un recordatorio. Cruza nuestro sistema solar como una sombra fugaz, llevando en su hielo la memoria fría de otra estrella, quizá formada cuando la Tierra aún no existía. Durante millones de años vagó por un vacío sin rumbo, sin destino, hasta que un giro cósmico lo empujó hacia nuestro Sol. Y ahora, por unas pocas semanas, su luz y su polvo se mezclan con nuestra historia. En un universo donde el tiempo se mide en eras y la distancia en abismos, nosotros, seres que respiran durante apenas un parpadeo, intentamos descifrar fragmentos que nacieron mucho antes de nuestra propia especie. Quizá esa sea la lección, entender que cada cometa interestelar es un mensaje antiguo que solo podemos leer una vez, antes de que vuelva al silencio infinito. 3I Atlas llegó sin avisar y se marchará igual de rápido. Pero sus datos dejan una huella imposible de ignorar. El mito de la cometa extraña se desvanece, no es misterio ni amenaza, sino un trozo auténtico de otro sistema estelar, revelado por su química, su trayectoria y su velocidad. Nos muestra que el espacio entre las estrellas no está vacío, está lleno de historias que viajan solas, esperando a ser detectadas. Y, gracias a nuestros instrumentos, esta vez pudimos escuchar una de ellas. Así terminamos este capítulo de Un visitante lejano. El cosmos seguirá enviando mensajes. Nosotros seguiremos intentando comprenderlos.